Aviso de propiedad. Este canal tiene como único fin compartir y celebrar la creatividad de la comunidad. Todas las imágenes y la historia original no me pertenecen, son propiedad exclusiva de sus respectivos autores y creadores. Apoyamos el arte original. Si eres el autor y deseas que tu obra sea retirada, por favor contáctanos. Sin nada más que decir, comencemos. Chapter 51. El doble de Kingpin quedó completamente estupefacto. Este tipo realmente no es tu hijo ilegítimo. Es realmente tan indulgente. Sin embargo, como el propio Kingpin no tenía objeciones, Locke, como su sustituto, naturalmente tampoco se atrevió a objetar y rápidamente le sirvió té y agua, atendiéndolo desde un costado. Locke, ignorando por completo el informe secreto del doble de Kingpin, ya había conectado la unidad USB que obtuvo de Norman a la computadora de Kingpin y comenzó a verificar los datos en ella. Hay dos razones por las que se debe utilizar la computadora de Kingpin. En primer lugar, las computadoras Kingpin vienen con un dispositivo de piratería y bloqueo incorporado que puede descifrar el bloqueo de contraseña de una unidad USB y bloquear cualquier dispositivo de arranque y ubicación que pueda estar presente en la unidad USB. En segundo lugar, incluso si desafortunadamente se rastrea la señal de Locke, al menos el problema irá a Kingpin en lugar de a su propia casa. Después de todo, él y Kingpin eran amigos, y no se supone que los amigos deben ser traicionados. Además, incluso si Ashburn Corporation rastreara la dirección IP de Kingpin, no se atreverían a provocar a este emperador clandestino y tendrían que tragarse su ira. Volviendo al tema principal, veamos el contenido de la unidad USB. Este documento registra un proyecto que Norman le dejó a Harry, que potencialmente podría curar la enfermedad hereditaria de la familia Ashburn. Hay 3 archivos de vídeo en total. El primero presenta a Peter vistiendo un traje de Spider-Man en la portada. Cuando abres el vídeo, se trata principalmente de Peter transformándose en Spider-Man y realizando varios actos de heroísmo en las calles de Nueva York. Afortunadamente, Pedro fue lo suficientemente cauteloso como para que los normandos no lograran capturar su verdadera identidad bajo la demanda. No hay mucho que ver aquí. Norman solo quiere que Harry encuentre una manera de atrapar a Spider-Man y usarlo para desarrollar un suero de araña para curar la enfermedad genética de Harry. A continuación, hay un segundo vídeo, cuya portada muestra a una mujer rubia con bata blanca y al propio Norman acostado en una cama de hospital. Al hacer clic en el vídeo se revela una mujer rubia excepcionalmente voluptuosa extrayendo veneno del mismo tipo de superaraña que mordió a Peter. Después de extraer el veneno, la mujer rubia sacó el suero de regeneración de lagarto del Dr. Canars y, a juzgar por la profundidad del color, era la versión fallida que el Dr. Canars se había inyectado a sí mismo. El suero que la secretaria de Norman le estaba enviando a Norman fue interceptado por él en el camino, por lo que la mujer solo pudo quedarse con lo que quedaba en el laboratorio del Dr. Canars. Pero ese no es el punto. El punto es cómo esta mujer combinó el superveneno de araña con el suero de regeneración de lagarto. De hecho, vertió ambos productos fallidos en su boca a la vez, los mezcló en su boca y luego los escupió. Locke frunció el ceño mientras observaba este método. No es de extrañar que Norman se sintiera tan disgustado después de inyectar ese suero mixto. Resulta que el método para preparar ese suero mixto era repugnante en sí mismo. Y esta mujer tampoco es una persona común y corriente, tiene superveneno de araña y suero de regeneración de lagarto en la boca, pero está completamente ilesa. Sin embargo, después de que la mujer inyectó la mezcla de vómito en el cuerpo de Norman, que parecía que estaba a punto de morir mientras yacía en la cama del hospital, se sentó como si tuviera una repentina explosión de energía. De hecho, los medicamentos importados siguen siendo los mejores. Norman pasó toda su vida buscando formas de aliviar su enfermedad genética, pero nada igualaba la medicina importada de ese increíble médico. Al final del vídeo, Norman, con el rostro de ceniza a verde grisáceo, advirtió a Harry ante la cámara. Se decía que este era un último recurso y no debería usarse en absoluto a menos que la condición de Harry llegara a su etapa final. Si este método es necesario para prolongar la vida, entonces Harry debería acudir a la doctora rubia que preparó la poción antes. Dejó algo del superveneno de araña y suero de regeneración de lagarto con el médico,
suficiente para hacer algunos remedios más. Y el nombre de esa doctora rubia es Ophelia Sarkisian. Al final del vídeo, cuando Locke escuchó a Norman decir ese nombre, no pudo evitar quedarse sin aliento. No es de extrañar que pensara que la mujer con grandes olas en el vídeo le resultaba familiar, resulta que era la infame Lady Viper de Hydra. Tisk, no esperaba que Norman estuviera conectado con Hydra. ¡Qué molestia! Sin embargo, es posible que ni siquiera Hydra pueda encontrar ninguna pista que apunte a sí misma en las ruinas de Osborne Manor. Además, Norman e Hydra probablemente sean solo socios, e incluso si Hydra descubre algo, es posible que no lo ofendan por ello. Después de todo, el nombre araña venenosa todavía tiene cierto peso en el inframundo. Sacudió la cabeza, sin pensar más en el futuro de Hydra, y hizo clic en el tercer vídeo, que también era el último. El tercer vídeo está etiquetado como desconocido y su imagen de portada es una foto de alguien dentro de una cápsula espacial. Al hacer clic en el vídeo, resultó ser un vídeo filmado en el espacio. En el vídeo, además del astronauta filmando, hay otros dos astronautas dando presentaciones. Primero se presentaron como si fueran de la Fundación Vida y luego explicaron que habían viajado al espacio a bordo de la nave espacial LF-1 de la Fundación Vida para recolectar una muestra de vida de un meteorito alienígena que flotaba fuera de la Tierra. Luego ambos mostraron a la cámara 4 muestras biológicas que habían recogido del meteorito. Se trataba de formas de vida de diferentes colores, similares a fluidos, colocadas en 4 cámaras de aislamiento separadas. Son la forma de vida similar a un fluido de color gris plateado más grande, las formas de vida similares a un fluido de color púrpura y amarillo ligeramente más pequeñas y, finalmente, la forma de vida similar a un fluido de color negro más pequeña. Según dos investigadores espaciales, realizaron experimentos sencillos con esta forma de vida. Descubrieron que, si bien estos animales no mostraban ningún interés en las plantas de la Tierra, estaban muy interesados en los diversos animales que traían al espacio y los parasitarían. Su parasitismo tiene ventajas y desventajas. El beneficio es que el animal parasitado experimenta un aumento significativo en diversas funciones corporales, como fuerza, velocidad, tiempo de reacción y capacidades regenerativas. Sin embargo, las desventajas también son obvias. Las criaturas parasitadas no solo se vuelven anormalmente irritables y agresivas, sino que también. Además, este periodo parasitario no puede durar mucho tiempo, el huésped parasitado pronto perderá su fuerza vital y morirá. Una vez que el huésped muere, el parásito abandonará al huésped fallecido y, a medida que pase el tiempo, también comenzará a debilitarse. Por lo tanto, especulan que este parásito no puede sobrevivir por sí solo durante largos periodos de tiempo y debe vivir en simbiosis con un huésped para sobrevivir. Por eso los llamaron temporalmente simbiontes. Como no les quedan muchos animales en su nave espacial para alimentar al simbionte, se están preparando para regresar a la Tierra para llevarlo de regreso para realizar más investigaciones. Se esperaba que llegara a la Tierra el 25 de diciembre de 2008. Locke levantó una ceja. No es Navidad la semana que viene. Entonces este es un regalo de Navidad especialmente preparado para mí. Locke sonrió lentamente, con los ojos fijos en el simbionte del vídeo. Por primera vez, algo más que el dinero y el deseo despertó en él una pasión ardiente. Chapter 52. Una semana después, el día de Navidad. Esta semana sucedieron bastantes cosas, pero para Locke, todas eran asuntos triviales. Por ejemplo, la muerte de Norman Osborne, tal como Locke había predicho, no causó mucho revuelo en la sociedad. El informe oficial solo indicó que se produjo un incendio en Osborne Estate y que el propio Norman Osborne estaba demasiado enfermo para escapar y murió trágicamente. Este libro se publica por primera vez, brindándole una experiencia de lectura libre de errores y capítulos desordenados. Como Locke había predicho, la junta directiva de Ashburn Corporation ocultó la verdad y planeó culpar al propio Norman de todo el incidente, para que Harry pudiera ser expulsado tan pronto como regresara. Tras enterarse de la muerte de su padre, Harry ya se había ausentado de sus estudios en el extranjero y estaba de regreso. Sin embargo, Harry no sabía que a su regreso no heredaría la enorme fortuna de su padre. En cambio,
recibió la desafortunada noticia de haber sido expulsado de su propia empresa, y una noticia aún más desafortunada de que le habían diagnosticado una enfermedad terminal hereditaria. Cuando Harry llegue al punto más bajo de su vida, esa será la oportunidad de Locke de intervenir. Además del desafortunado fallecimiento de Norman Ashburn, presidente de Ashburn Corporation, una empresa de biotecnología líder a nivel mundial, esta semana hubo otra noticia importante sobre el presidente de una empresa líder a nivel mundial. Ese presidente es Tony Stark de Stark Industries. Sin embargo, a diferencia de Ashburn Corporation, que quería derrocar a Harry, el sucesor del presidente, Tony Stark de Stark Industries, en realidad despidió a toda la junta directiva de Stark. La razón fue que Tony proporcionó al tribunal pruebas de que estos directores, en connivencia con Obadiah Stane, habían vendido ilegalmente grandes cantidades de armas Stark a terroristas de todo el mundo desde 1992. La cantidad de estas armas vendidas es suficiente para condenar a estos miembros de la Junta a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Todos estos accionistas habían firmado el acuerdo de armas Stark cuando Howard Stark formó la junta directiva. Por lo tanto, una vez probados los crímenes de estos directores, Tony Stark, como controlador de facto de Stark Industries, tiene derecho a reclamar las acciones en poder de los directores que violaron las reglas. Así que al final, aparte de la participación militar en Stark Industries, Tony recuperó todas las acciones de los demás accionistas, lo que le dio el control del 80% de Stark Industries. En cuanto a por qué se dice que es del 80%, es porque, además del 10% que posee el ejército, Tony ya firmó un acuerdo de transferencia para transferir otro 10% a Locke después de que recompró sus acciones. Sin embargo, nadie sabía de esto y Tony también cifró la información real de Locke como accionista, como se le solicitó. Locke no le mencionó a nadie que se había convertido en uno de los 3 mayores accionistas de Stark Industries, incluida su familia. Después de todo, si bien esto es algo bueno, también es un arma de doble filo, que fácilmente puede traer problemas innecesarios a uno mismo o a quienes lo rodean. Así que debería mantener un perfil bajo y esperar los dividendos anuales de Stark Industries. Sin embargo, a diferencia de la historia original, Tony no cerró la división de armas de Stark Industries esta vez porque Ethan todavía estaba vivo. Así que Tony no se peleó con los militares, lo que permitió que algunos payasos a quienes les gustaba su ex esposa causaran problemas. Con el apoyo de los militares, el proceso de eliminación de la junta directiva por parte de Tony se desarrolló con notable facilidad. Esos accionistas fueron sentenciados por la mañana y por la tarde y fueron sacados a rastras y ejecutados por los militares. Después de todo, aunque el ejército estadounidense tiene una larga tradición de vender sus propias armas a terroristas, como empresa que cotiza en bolsa y hace el trabajo del ejército estadounidense, ¿no es eso un poco irrespetuoso para nosotros? La pregunta clave es, si vendemos todas las armas, ¿cómo se supone que vamos a ganar dinero a costa de los terroristas? Así que la alta eficiencia de los militares esta vez se debe en parte a rencores personales. Estos son básicamente los únicos 2 eventos importantes que sucedieron esta semana, al menos aquellos que están algo relacionados con Locke. Aparte de matar a Norman Ashburn y firmar un acuerdo de transferencia de acciones en Stark Tower, no participó directamente en todo el proceso de ninguno de esos eventos. En cuanto a con qué ha estado ocupado esta semana. Navidad, después de todo. Ha estado ocupado paleando nieve, decorando su casa para Navidad y preparando regalos toda la semana. Aunque era aburrido, Locke se lo estaba pasando bastante bien, el ambiente animado le recordaba al año nuevo de su vida anterior. Me pregunto si ahora es el año nuevo en su mundo original. Aunque estoy en otro mundo, todavía le deseo a ese mundo un feliz año nuevo. En su vida anterior, era huérfano y siempre había sido solo un observador, presenciando a las familias felices de otras personas. Y en esta vida ha sido miembro de innumerables familias felices. Esto se siente extraño. No nacen todos otros transmigradores en familias felices en sus vidas anteriores, son transmigrados a un mundo nuevo y solitario y luego intentan por todos los medios regresar a su mundo original. ¿Cómo fue que para él las cosas resultaron al revés? Transmigró de huérfano a una familia feliz y completa,
y no tiene absolutamente ningún deseo de regresar a su mundo original. Ante el ambiente festivo, Locke se volvió inusualmente sentimental. Bloquea, mira. El muñeco de nieve que hice se parece al tuyo, ¿no? Después de que Locke terminó de palear la última pala de nieve frente a la puerta, se dio la vuelta ante el sonido y vio a Gwen usando la nieve que había paleado para crear un muñeco de nieve de 2 metros de altura. Él sonrió. Una bufanda roja, una nariz de zanahoria, una cintura de barril, aparte de su altura, no se parece en nada a mí, se parece más a Kingpin. Entonces Locke dio un paso adelante, rodeó la cintura de Gwen con su brazo y se rió. No, creo que soy más como mi jefe de 400 libras. Kingpin, que caminaba hacia ellos con regalos de Navidad. Escuchar a mi pareja de mayor confianza decir esto sobre mí tan pronto como llego, realmente me duele. Al escuchar la voz de Kingpin, Locke se dio la vuelta sorprendido. Luego se vio a Kingpin caminando lentamente hacia ellos, del brazo de una hermosa mujer. Aunque nunca he conocido a la esposa de Kingpin, imagino que ella es la única mujer a la que Kingpin realmente amaba, Vanessa. Vanessa caminó naturalmente hacia el muñeco de nieve que Gwen había construido, tomó el brazo de Gwen de Locke y le sonrió a Kingpin y Locke. Creo que Toby tiene razón. Este muñeco de nieve es muy redondo y tú también lo eres. Este muñeco de nieve es muy blanco y a ti también te gusta vestir de blanco. Ustedes dos son muy parecidos, ¿no? Mientras hablaba, Vanessa llevó a Gwen a un lado para susurrarle y le dijo que quería preguntarle cómo construir un muñeco de nieve. Locke, sin embargo, vio inmediatamente que Vanessa estaba creando deliberadamente espacio para él y Kingpin, y preguntó con calma. ¿Por qué estás aquí hoy en lugar de proteger tu imperio? Kingpin sonrió levemente. No podría ser simplemente un simple regalo de Navidad para ti. Mientras hablaba, Kingpin agitó la desbordante caja de regalo que llevaba. Las cajas de regalo contienen de todo, desde las últimas consolas de juegos hasta toallas y maquinillas de afeitar. Kingpin preparó regalos para todos los miembros de la familia de Locke. Locke miró a Kingpin pero no dijo nada. ¿Crees que Locke creería que Kingpin es libre? Chapter 53. Kingpin sabía que a Locke no le gustaba el acertijo, así que después de una pequeña broma, se puso manos a la obra. 2 cosas. Primero, una noticia, me he ocupado de las cosas con la mano. Ya no investigarán quién acabó con la pandilla japonesa, así que no tendrás ningún problema. Locke asintió, no particularmente sorprendido. Si Kingpin ni siquiera puede manejar este pequeño asunto, entonces no merece el título de emperador clandestino. Kingpin continuó, en segundo lugar, no querías lo que trajeron de vuelta los barcos de la Fundación Life. Ya le pedí a alguien que averiguara la hora exacta. La nave espacial aterrizará en la base de investigación Life Foundation en San Francisco a las 10 p.m. en punto de esta noche. He organizado un helicóptero para ti esta noche. Podrás cenar con tu familia antes de partir. La razón es que la empresa celebrará una fiesta de Navidad esta noche, que será justo después de la cena. Como empleado, deberías participar, ¿no? Locke asintió a sabiendas, sin hacerle a Kingpin la idiota pregunta de cómo sabía que quería algo de la nave de la Fundación Life. Estaba mirando los datos de la unidad USB de la computadora de Kingpin, y en ese momento, el doble de Kingpin estaba parado detrás de él con el pretexto de servirle té y agua, por lo que sería extraño si Kingpin no lo supiera. Sin embargo, no le importaba que Kingpin lo supiera. Como Jin no tiene la ventaja de la previsión y no conoce el verdadero valor del simbionte, naturalmente no se arriesgaría a ofenderse solo para obtenerlo. En lugar de ello, se proporcionarán comodidad de forma proactiva, tal como lo hacen ahora. Sin embargo, Kingpin ya ha encontrado una razón para abandonar el hogar, por lo que sería de mala educación que Locke no mostrara ninguna reacción. Por lo tanto, Locke tomó la iniciativa de invitar a Kingpin a cenar a su casa por primera vez. Kingpin, que siempre había querido acercarse a Locke, naturalmente no tenía motivos para negarse. Durante la comida, Kingpin parecía muy feliz y elogiaba constantemente la comida de Mei como deliciosa. Pero Locke, al ver que el plato de Kingpin en realidad no tenía mucha menos comida, supo que Kingpin solo estaba tratando de comer menos hablando más. Efectivamente,
Después de cenar, Locke se fue con Kingpin, citando la fiesta de Navidad de la empresa como excusa. Kingpin, con el rostro sombrío tan pronto como subió al auto, declaró que May era la persona más aterradora que había conocido además de Locke. ¿Cómo puede alguien hacer comida que sabe tan mal y sin embargo no es venenosa? Cuando Locke siguió a Kingpin hasta el edificio Fisk, descubrió que realmente se estaba celebrando una fiesta de Navidad y que el lugar ya estaba preparado. Pero no me malinterpretes, Kingpin no fue construido específicamente para cubrir a Locke, sino a Vanessa. Kingpin señaló la azotea hacia Locke, indicando que el helicóptero preparado estaba allí, y luego condujo a Vanessa hacia la pelota. Locke, sin embargo, fue en contra de la corriente del animado grupo y tomó el ascensor hasta el último piso del edificio. Cuando llegaron a la azotea, efectivamente había un helicóptero estacionado en el helipuerto, y un hombre calvo y brillante estaba apoyado contra él, fumando. Locke levantó la vista y se dio cuenta, ¿no es eso fulano? Ah, cierto, Bullseye. Locke dio un paso adelante y miró la cabeza de Bullseye. ¿Dónde está tu cabello? Bullseye se quedó atónito por un momento, luego las venas le saltaron en la frente, apretó los dientes y dijo, ¿no me hiciste afeitar la última vez? Locke pensó en ello por un momento antes de recordar que efectivamente existía tal cosa. Sin embargo, en ese momento solo lo dijo casualmente y se olvidó de ello cuando llegó a casa. Sin embargo, si Bullseye hubiera decidido no afeitarse la cabeza en aquel entonces, se la habría torcido. La respuesta es que lo hizo, si se acordaba más tarde. Al fin y al cabo, ya había hecho la promesa, si no la cumplía, no estaría incumpliendo su palabra. No tiene ningún orgullo. Bullseye debería perder la cabeza en lugar de perder la cara, ¿verdad? Locke ignoró la ira de Bullseye, abordó el avión, miró la cabina vacía, luego extendió la mano y golpeó la brillante cabeza calva de Bullseye, preguntando: «Oye, ¿dónde está el conductor? Me estoy follando al indicado». Bullseye dijo irritado mientras se subía al asiento del conductor. Locke lo miró con cierta curiosidad y dijo: «No eres la nueva mano derecha de Kingpin. Te piden que hagas algo tan simple como entregar a alguien. No vas a casa para estar con tu familia en Navidad». Al escuchar esto, las manos de Bullseye, agarrando el joystick, temblaron de rabia, sintiendo como si la otra parte lo estuviera provocando constantemente. Fue abandonado en un orfanato cuando era niño y luego encerrado en un hospital psiquiátrico. No tiene familia, ni siquiera un solo amigo. Así que pasó una Navidad con los calcetines malolientes de Papá Noel. Bullseye contuvo las lágrimas y puso el helicóptero en el aire, prometiendo en silencio que si la otra parte lo provocaba nuevamente, pilotaría el helicóptero para derribarlos con él. Desafortunadamente, después de que el helicóptero despegó, Locke cerró los ojos para descansar y Bullseye no volvió a ser atacado mentalmente por el codo de Locke, lo que provocó que el helicóptero se estrellara. «Espera, porque dije otra vez. Da. Poco después, tras un vuelo de unas 3 horas, el helicóptero llegó a San Francisco. Bullseye estacionó el helicóptero en un helipuerto cerca de Life Foundation. Después de que el helicóptero se detuvo, Bullseye levantó las piernas sobre el panel de control y le dijo fríamente a Locke, que acababa de bajar del helicóptero: «Te esperaré aquí hasta medianoche. Después de medianoche podrás regresar solo». Locke miró a Bullseye, que actuaba con altivez y poder, y sonrió levemente: «Medianoche. Será mejor que esperes aquí en silencio. Si vuelvo y no te veo, te romperé las piernas». Después de decir eso, sin esperar a que Bullseye respondiera, Locke ya se había puesto la máscara y había volado 2 millas de distancia en su web. Al llegar cerca de la base experimental de la Fundación Life, Locke decidió no entrar. En lugar de eso, encontró un gran árbol en el bosque, no lejos del helipuerto de la Fundación Vida, y esperó en silencio. Si recordaba correctamente, la nave espacial no aterrizaría en el helipuerto de la Fundación Life como estaba previsto originalmente. En cambio, los simbiontes de la nave espacial comenzarían a causar problemas a medida que se acercaba, lo que provocaría el eventual accidente de la nave espacial. De verdad. Una nave espacial cuyo exterior ardía por fricción a alta velocidad apareció en el aire alrededor de las 9:50 de la noche,
10 minutos antes de su hora de aterrizaje programada de las 10 p.m. Además, no aterrizó en el helipuerto de Life Gene Society, sino en el bosque circundante. Al ver esto, Locke inmediatamente giró sobre su red y corrió hacia la dirección donde se había estrellado la nave espacial. A su velocidad, naturalmente llegaría al lugar más rápido que el personal de Life Foundation y la policía en el denso bosque. Cuando llegó, no había nadie allí excepto los restos de la nave espacial. Sin dudarlo, Locke fue inmediatamente a la cabina, agarró la escotilla aún caliente, la arrancó violentamente y rápidamente se arrastró hacia el interior. Pero cuando entró en la cabina de la nave espacial, descubrió que 2 de los 3 pilotos estaban muertos, con el rostro morado y sin sangre. El simbionte claramente le quitó su fuerza vital. No hace falta decir que el otro asiento del conductor vacío ha sido parasitado. Con este pensamiento en mente, los ojos de Locke se vidriaron e inmediatamente corrió hacia el laboratorio de la nave espacial, más adentro de la nave espacial. Mientras tanto, dentro del laboratorio de la nave espacial, una mujer de tez obviamente anormal, cuyos ojos ocasionalmente brillaban con un inquietante destello plateado, estaba cargando los 3 simbiontes desde la cámara de aislamiento en 3 tubos de aislamiento. Camaradas míos, tendréis que esperar un poco más antes de ser libres. Las 3 formas de vida inferiores de la nave espacial no son anfitriones ideales para nosotros. Su fuerza vital combinada solo es suficiente para que apenas pueda escapar parasitándolos. Pero no os preocupéis, os guiaré para que encontréis huéspedes adecuados en este planeta hasta que regreséis a mí en una nueva forma. Entonces utilizaremos la tecnología de la Tierra para regresar a Clinta y traer de vuelta a todos nuestros compatriotas. Ante el acto desenfrenado del líder de acaparar comida, los otros 3 simbiontes naturalmente no se atrevieron a decir nada y solo pudieron entrar obedientemente en el tubo de aislamiento. La mujer, poseída por los disturbios, sonrió de satisfacción y estaba a punto de irse con su gente cuando de repente sintió que sus manos se vaciaban. Mirando hacia abajo, me di cuenta de que los 3 tubos de aislamiento que tenía en la mano habían desaparecido sin dejar rastro. Locke, colgado boca abajo del techo de la cabina y sosteniendo 3 tubos de aislamiento, saludó a los alborotadores que estaban abajo. Bienvenido a la Tierra, amigo extraterrestre. Oh, incluso me trajiste un regalo de Año Nuevo, así que lo aceptaré sin dudarlo. Chapter 54. Raid se sobresaltó por la repentina voz desde arriba y se dio la vuelta para mirar hacia arriba, solo para encontrar a una persona agachada en el techo de la cabaña. Y fue aquella persona la que le había robado a sus 3 pequeños compañeros. Pero inmediatamente, a Raid no le importaban en lo más mínimo sus compañeros, en cambio, sus ojos estaban fijos en Locke, e incluso respiraba pesadamente por la nariz y la boca. Esto, ¿qué clase de anfitrión de primer nivel es este? Ni siquiera se había unido todavía, pero con solo mirar a la otra parte ya se le hacía la boca agua. En ese momento, Raid solo tenía un pensamiento: tenía que tener a este hombre absolutamente. Los ojos de Raid giraron rápidamente y una sonrisa malvada que se curvaba hasta sus oídos apareció en su rostro. Niño, ¿sabes lo que tienes en la mano? ¿Quieres saber cómo usarlo para hacerte más fuerte? Locke jugó con los 3 tubos de contención en su mano, completamente imperturbable ante la táctica, y dijo con indiferencia: lo sé. Son simbiontes. Por supuesto sé cómo usarlos para hacerme más fuerte, de lo contrario, ¿por qué crees que vine aquí? Raid quedó atónito por la respuesta. Espera, porque este humano no seguía el guión. ¿Y cómo sabía la otra parte sobre los simbiontes y sus habilidades? Olvídalo, ya que el enfoque suave no funcionó, lo usaría de la manera más difícil que le gustara. Una vez que lo poseyera, lo sabría todo. En resumen, no podía dejar escapar en absoluto a este anfitrión perfecto. Los 3 compañeros eran un asunto menor, un anfitrión perfecto como este era algo que solo podías encontrar por suerte. Un destello despiadado apareció en los ojos de Raid. Sin previo aviso, giró su mano derecha hacia Locke en el techo, y un látigo espinoso de color gris plateado se lanzó desde su mano hacia Locke. ¿Pero quién era Locke? Asesino Spider-Man. Era Spider-Sense algo con lo que se podía jugar. No importaba cuán repentino fuera el ataque,
Locke podía sentirlo de antemano. Con un simple paso lateral, esquivó el látigo espinoso que le disparó como una flecha. Al mirar el látigo que había penetrado profundamente en el material de calidad aeroespacial que estaba a su lado, Locke levantó una ceja. Las armas que este tipo imitaba eran bastante poderosas, eran lo suficientemente afiladas como para hacer que la aleación pareciera tan frágil como el tofu. Y eso no fue todo. El Spider Sense de Locke se activó repentinamente nuevamente. Esta vez, la sensación no vino de la dirección de Raid, sino de debajo de sus propios pies. Locke realizó una voltereta hacia atrás para esquivar un fuerte látigo que atravesaba el techo. Sin detenerse, maniobró continuamente a través del techo, esquivando los látigos espinosos que seguían saliendo. No fue hasta que todo el techo del laboratorio de la nave espacial estuvo plagado de agujeros como un avispero y cubierto de látigos espinosos que Locke saltó al suelo, y los látigos letales que lo habían estado rastreando finalmente se detuvieron. Interesante. No solo puedes imitar armas, sino que también puedes transformarte infinitamente. Locke miró fijamente a Raid mientras retraía los interminables látigos espinosos en su cuerpo, sintiéndose de repente un poco interesado en él. Para ser honesto, cuando llegó aquí, tenía la intención de fusionarse con Venom. Porque, en comparación con otros simbiotes, aunque Venom no era tan fuerte, era el más fácil de controlar y tenía el mayor potencial. Pero ahora había cambiado de opinión. Estaba un poco más interesado en Raid. Como el más fuerte de los simbiontes actuales y maestro de armas, las habilidades de Raid eran simplemente demasiado útiles. Sin embargo, si eligió Raid, no podría ser tan casual al respecto. Después de todo, Raid no fue tan fácil de conquistar como Venom. Para conquistarlo necesitaría una medicina aún más fuerte. Esa medicina fuerte significaba que las comisuras de la boca de Locke se curvaban formando un arco excitado. Dejó de esquivar y cargó proactivamente hacia Raid. Los disturbios tampoco debían ser superados. Los 10 dedos de sus manos se convirtieron en 10 garras afiladas mientras también cargaba contra Locke. ¡Bum! Los dos chocaron con un ruido sordo y una figura salió volando hacia atrás. Locke todavía permanecía tranquilamente en su lugar, así que claramente el que voló de regreso fue Raid. En ese momento, Raid, incrustado en la pared, también quedó extremadamente conmocionado y se preguntó cómo un humano podía poseer una fuerza tan aterradora. Hay que saber que, aunque su anfitriona actual era solo una mujer común y corriente, antes de esto había absorbido la energía vital de 2 astronautas. Se podría decir que está en su estado máximo. La afirmación anterior de que apenas podía escapar era enteramente una mentira que les dijo a sus pequeños compañeros. Era simplemente codicioso y quería devorar a todos por sí mismo. Y aún así, todavía estaba completamente superado en términos de fuerza. Una sola colisión dejó a su anfitrión actual en un estado de lesiones graves. Pero, lo que menos temían los simbiontes era una lesión. La mujer, que había dejado una abolladura en la pared de la nave espacial y cuyo lado izquierdo se derrumbó por el impacto de Locke, en realidad se recuperó instantáneamente mientras el tejido fluido gris plateado fluía sobre su pecho. Parecía que la capacidad de recuperación de Raid era incluso más fuerte que la de Venom en las películas, y Locke estaba muy satisfecho con la velocidad de autocuración de Raid. ¿No es esto mejor que el suero de regeneración de lagarto? Sin embargo, el tono de Locke todavía sonaba deliberadamente desdeñoso mientras se burlaba, que, esto es todo de lo que ustedes, los simbiontes, son capaces. Estoy empezando a preguntarme si he venido hasta aquí en vano. Como era de esperar, como rey, Raid no podía soportar este tipo de provocación despectiva. La mirada que le dio a Locke pasó de codiciosa a aguda, y su tono se volvió frío. ¿Quieres ver mis verdaderas habilidades? Entonces espero que no te arrepientas. Mientras hablaba, una gran cantidad de líquido gris plateado comenzó a fluir sobre la superficie de la mujer que Raid poseía. En solo 2 parpadeos, pasó de ser una mujer de 1,7 metros a una figura curvilínea de color gris plateado de más de 2 metros de altura. Este anfitrión no era perfecto. Si Raid usara a la fuerza su forma completa, la fuerza vital del anfitrión sería absorbida hasta agotarse, lo que provocaría la muerte en poco tiempo. Pero a Raid ya no le importaba.
Porque solo quería enseñarle una lección sin piedad al hombre que estaba frente a él, para luego ocupar su cuerpo y hacer suyo ese físico perfecto. Y el Raid en plena forma estaba en un nivel diferente al anterior. Ya fuera por la fuerza, la velocidad o las formas de armas que utilizaba, era mucho más poderoso. En términos de fuerza, Raid en plena forma era al menos el doble de fuerte que Peter. En términos de velocidad, era más o menos igual que el de Peter, pero su flexibilidad era un poco peor. Sin embargo, las armas en constante cambio de Raid y su vasta experiencia en combate compensaron su falta de velocidad y flexibilidad. Espadas, lanzas, hachas, martillos, no se te ocurría ningún arma que Raid no pudiera imitar. Y lo más impresionante es que Raid podía usar todas estas armas perfectamente. Pero desafortunadamente, la primera batalla de Raid en la tierra fue contra Bulis Paidar, igualmente poderoso y curtido en la batalla. Mientras Locke esquivaba continuamente los diversos ataques de Raid, se maravillaba internamente. Para que Venom derrotara a un Raid como este en la película, debe haber tenido una suerte increíble. Del lado de Raid, al ver que no importaba a qué arma cambiara, o incluso cuando usaba un ataque de 1000 agujas que disparaba en todas direcciones, ni siquiera podía tocar un cabello de Locke, y mucho menos encontrar una abertura para vincularse con él, no podía evitar volverse cada vez más frenético. Porque podía sentir claramente que su anfitrión actual estaba a punto de rendirse, su fuerza vital estaba casi completamente agotada. Una vez que el anfitrión muriera por completo y volviera a su estado original, la posibilidad de poseer al anfitrión perfecto frente a él sería aún más remota. Por lo tanto, Raid no pudo evitar detenerse exasperado y rugir en Locke: «Maldita rata, solo sabes correr. ¿Te atreves a enfrentarte a mí de frente y tener un verdadero choque de fuerzas?» Al ver a Raid detener su ataque, Locke también se detuvo. Miró su figura bien formada y curvada en forma de S hacia arriba y hacia abajo con una expresión extraña. «No eres mujer ahora mismo. O mejor dicho, una niña, una dama». Chapter 55. Raid quedó atónito al escuchar esto. Mirando su mitad inferior vacía, resopló fríamente. «Nosotros, los simbiontes, somos formas de vida avanzadas, no como ustedes, seres de bajo nivel que están divididos por género. No tenemos género. Pero tú, humano, eres considerado una forma de vida avanzada entre tu especie. Por eso te reconozco y te di la oportunidad de luchar contra mí de manera justa, no la oportunidad de huir como un cobarde simplemente». Al escuchar la psicología inversa infantil de Raid, Locke pensó en ello y realmente aceptó. Porque su prueba de las habilidades de Raid estaba casi completa. Entonces Locke se puso de pie y le hizo una seña a Raid con la mano. «Entonces ven hacia mí». Se enamoró de ello así como así. Al ver que la otra parte había aceptado un enfrentamiento frontal con tanta facilidad, la sonrisa en el rostro de Raid era casi irreprimible. Mientras pudiera tocar al oponente, podría transferirse a su cuerpo. Pero para evitar que este astuto humano notara algo inusual, Raid rápidamente bajó la cabeza para ocultar su expresión siniestra y regodeante y cargó contra Locke para un último sprint a toda potencia mientras sofocaba una risa. Pronto podría poseer el huésped más fuerte que jamás haya habitado. Cuando Raid se acercó lo suficiente para ver los dedos de los pies de Locke incluso con la cabeza gacha, saltó hacia arriba. En el aire, se desprendió instantáneamente de su anfitrión original casi muerto y se convirtió en una gran masa de siniestro líquido gris plateado, lanzándose para cubrir Locke por completo. Sin embargo, ante esto, Locke no tenía ninguna intención de esquivar. Incluso extendió los brazos para dar la bienvenida a la llegada de Raid. Vaya. En el momento en que Raid tocó a Locke, este se hundió en su cuerpo, completando la posesión. Es un éxito. Jie. Este cuerpo es mío. Dentro del cuerpo de Locke, Raid no pudo contener su éxtasis. Atravesó el interior de Locke, familiarizándose y asimilando cada extremidad y hueso. Cuanto más se asimilaba, más sorprendido estaba Raid. Porque solo experimentando personalmente el poderoso cuerpo físico de Locke podía sentir cuánta diferencia había entre este cuerpo y el de un humano normal.
La brecha era tan grande como la que había entre un insecto y un humano. Finalmente, Raid no podía esperar para excavar en el cerebro de Locke, queriendo tomar el control total de este cuerpo. Los simbiontes controlan a sus anfitriones principalmente a través de la fuerza de voluntad. Quien tiene la fuerza de voluntad más fuerte tiene dominio absoluto. Habiendo poseído innumerables seres antes y ganándose el título de maestro de armas más fuerte de la raza simbionte, Raid tenía una confianza increíble en su propia fuerza de voluntad. Fue el representante de la brutalidad y el caos, disturbios. La naturaleza naturalmente débil de los humanos seguramente no sería tan resistente como su crueldad a sangre fría. Pero, fue realmente así. Mientras Raid se adentraba en la cabeza de Locke, quedó instantáneamente atónito al ver innumerables espíritus vengativos corriendo hacia él. Luego vinieron las experiencias de las almas que habían muerto a manos de Locke. Cosas como arrancarle la cabeza viva a una persona, colgar a innumerables personas para que hagan cosplay de Teru Bozu, cortar a la gente como si fuera sashimi, pelar la piel de una persona por completo y luego cubrirla con arena para esperar a que muera, usar púas de palma para arrancarle el cuero cabelludo a una persona y triturarlo poco a poco. Ni siquiera el alborotador de sangre fría pudo evitar sentir su corazón temblar. Matar es una cosa, pero este tipo era demasiado cruel, demasiado inhumano. Además, Raid descubrió que el número de personas que Locke había matado en realidad podría no ser menor que el suyo. Por lo general, mataba a las personas que rodeaban a su huésped para reponer su energía y luego simplemente se iba. Pero este tipo, casi todas las misiones fueron una infiltración al estilo Musou, eliminando equipos enteros, incluso pandillas enteras. Pensó que había matado a suficientes personas, pero este hombre simplemente le preguntó con calma: «Oh, no está mal. Entonces, ¿cuántos mataste ayer?» «Loco». Este tipo era un loco y aún más cruel y sediento de sangre que él. Finalmente, Raid se dio cuenta con desesperación de que no había obtenido ninguna ventaja en términos de fuerza de voluntad, incluso se había quedado ligeramente atrás. No solo no logró tomar el control, sino que además quedó atrapado en la mente del otro. En consecuencia, en realidad Locke abrió repentinamente los ojos y levantó la mano derecha. Un líquido gris plateado brotó de sus 5 dedos y se transformó en una hoja gris plateada. Así es. Mientras Raid leía sus recuerdos, al mismo tiempo dominaba las habilidades de Raid. Dado que Raid perdió la batalla de voluntades, sus habilidades naturalmente pertenecían ahora a Locke. Siguiendo la imaginación de Locke, la espada en su mano cambió a varias formas: forma de garra, forma de martillo y forma de látigo. Esto hizo que la sonrisa en el rostro de Locke fuera aún más amplia. «¡Guau! Esto es genial». La capacidad de imitar libremente cualquier tipo de arma era increíblemente práctica en el combate real. Y no fue solo una mejora en el armamento, sentía que su fuerza también había aumentado, no solo un poco, sino duplicando su base original. Y esta duplicación ni siquiera era el límite. Locke cerró los ojos y, con un pensamiento, el tejido del simbionte se arrastró sobre su traje de araña escarlata, teñiendo instantáneamente el traje rojo y negro hasta convertirlo en un gris plateado metálico. En términos de aumento, el simbionte en forma de traje le dio un aumento de fuerza que fue 3 veces su base original. Locke estiró los brazos, sintiendo el poder explosivo dentro de ellos. Su tono se volvió algo emocionado. Este sentimiento es increíble. No es de extrañar que incluso Spider-Man se volviera adicto a este poder. ¿No es esto mucho mejor que derrotar a otros Spider-Man uno por uno para ganar un poco de fuerza de ellos? Derrotar a Pedro solo aumentó su fuerza a la mitad de su base original. Sin embargo, el solo hecho de dejar que Raid lo poseyera había aumentado directamente su fuerza 3 veces. En cuanto a si el simbionte podría otorgarle un poder aún mayor, podría, hermano, podría. También pudo evolucionar el simbionte desde su forma de traje a su forma perfecta, que era la forma que Raid había usado antes. Sin embargo, de esa forma, le resultaría más difícil suprimir la voluntad propia de Raid, y sus acciones inevitablemente estarían ligeramente influenciadas por ella. Pero eso no era lo más importante. A lo sumo, la influencia de Raid solo lo haría un poco más brutal, y como para empezar no era una buena persona,
naturalmente no le importaría ese poco de influencia. El problema principal era que en la forma perfecta, el consumo de energía del simbionte aumentaría drásticamente y su resistencia en combate no podría compararse con la forma del traje. A menos que haya actualizado el simbionte nuevamente. Pensando en esto, Locke de repente liberó su supresión de fuerza de voluntad en Raid, liberándola de su espacio mental. En el momento en que fue liberado, la siniestra cabeza de Raid brotó del hombro de Locke, jadeando en busca de aire fresco como si se hubiera estado asfixiando por dentro. En realidad, quedar atrapado y obligado a presenciar repetidamente las atrocidades pasadas de Locke había dejado a Raid al borde de la contaminación mental. Pensar que su raza simbionte siempre había sido la que influía en los estados mentales de sus anfitriones, pero esta vez, un anfitrión había influido en su lugar. La simbiosis es verdaderamente impredecible. Locke extendió la mano y agarró la cabeza que sobresalía de su hombro, tirando con fuerza del rostro de Raid frente al suyo, revelando una sonrisa cruel. Como propietario, te permitiré, un vagabundo de Clintar, quedarte en mi cuerpo. Pero dejemos una cosa clara, la casa es mía y mis reglas son las reglas. Todo en esta casa lo decido solo yo. De lo contrario, te regalaré las ondas sonoras de alta frecuencia y las llamas de alta temperatura que tanto ama tu raza simbionte. Ahora respóndeme, ¿entendido, señor? Frente a un Locke que parecía omnisciente, incluso sabiendo sobre el planeta simbionte y sus debilidades, Raid sintió miedo por primera vez. Se dio cuenta de que no solo no podía controlar a este humano, sino que ni siquiera podía ver a través de él. Pero ya era demasiado tarde para elegir un nuevo anfitrión y, de todos modos, no estaba dispuesto a renunciar a un anfitrión tan perfecto. Por lo tanto, solo pudo asentir de mala gana. Yo. Entiendo, señor. Buen chico. Al ver a Raid someterse temporalmente, Locke sonrió satisfecho y soltó el cuello. Entonces Locke miró a los otros tres simbiontes temblando en sus tubos de aislamiento, y un destello de codicia apareció en sus ojos. Ahora, respóndeme, hay existencias especiales entre tu raza simbionte que pueden fortalecerse devorando a los de su propia especie, ¿verdad? Puedes hacerlo. Chapter 56. Raid quedó atónito por un momento y luego comprendió inmediatamente lo que Locke quería hacer. Para ser honesto, como rey de la raza simbionte, en realidad no quería devorar a su propio pueblo para mejorar a menos que fuera necesario. Pero ahora, estando bajo el techo de otra persona, no tuvo más remedio que inclinar la cabeza. Puedo hacerlo, pero debes entender que un huésped común simplemente no puede adaptarse al parasitismo simultáneo de múltiples simbiontes. De hecho, nos hará más fuertes, pero también aumentará la presión sobre tu propio cuerpo. Locke dijo con desdén, te parezco un anfitrión normal y corriente. Una persona común ciertamente no podría manejar el volumen de múltiples simbiontes, pero como espíritu araña, Locke podría manejar solo unos pocos simbiontes. Raid guardó silencio al escuchar esto. Eso parecía cierto, la constitución de este huésped humano era comparable a la de los gigantes cósmicos que alguna vez había parasitado. ¿Por qué fue preocupante para nada? Entonces Raid no dijo más. Después de echar una mirada apologética a los tres simbiontes, abrió sus fauces ensangrentadas y mordió hacia uno de los tubos de aislamiento. Después de ser alojado por Locke, Raid se recuperó por completo e incluso superó su estado máximo. El mero tubo de aislamiento se aplastaba fácilmente en su boca como una galleta de oblea. Naturalmente, esto incluía el simbionte dentro del tubo de aislamiento. El primer simbionte devorado por Raid fue el amarillo. Su nombre era Factor Agua, no gritó. Después de ser devorado por Raid, además de mejorar las estadísticas básicas de Locke, también le dio a Locke una nueva habilidad, tal como la tenía Raid. Y esta habilidad, al igual que su nombre Factor Agua, le dio a Locke la capacidad de sobrevivir y luchar libremente en el agua. Esta habilidad no sonaba muy fuerte, pero en realidad fue muy útil. Porque mientras uno fuera humano, no importa cuán fuerte fueras, incluso si fueras tan fuerte como Thor o Hulk, tu poder de combate en el agua se debilitaría al menos en un 50%. Pero Water Factor permitió que tu poder de combate permaneciera completamente intacto en el agua. Además,
Si el enemigo no podía actuar en el agua, equivalía a que tu fuerza aumentara en un 50%. Locke estaba bastante satisfecho con esto. El combate acuático resultó ser una de sus debilidades, y ahora estaba cubierto. También hizo que Locke esperara aún más con ansias el tipo de habilidades que los otros dos simbiontes le aportarían. En medio de los gritos aterrorizados de los dos simbiontes restantes, Raid puso su mirada en el simbionte púrpura y lo devoró sin piedad de un solo bocado. Mastica, mastica, mastica. Ding, devorando con éxito. El nombre de este simbionte era Agonía. De manera similar, además de aportar un aumento a las estadísticas básicas de Locke, también le aportó a Locke una habilidad especial. Eso fue, fuerza de velocidad. Bueno, es broma, no lo fue. Pero estuvo cerca. La capacidad era liberar bioelectricidad para estimular la actividad de las células del cuerpo del huésped, dándole así al huésped capacidades de movimiento de ultra alta velocidad. En comparación con la capacidad de Water Factor, esto era aún más práctico. Le proporcionaría a Locke una inmensa ayuda en el combate independientemente del entorno. Después de todo, un gran hombre calvo dijo una vez, en el mundo de las artes marciales, todo es penetrable, solo la velocidad es irrompible. Finalmente, solo el tubo de aislamiento negro Venom permaneció en la mano de Locke. Raid dejó escapar un eructo, miró al encogido Venom, dudó por un momento y meneó la cabeza. El veneno no funcionará. No puedo devorarlo. Al oír esto, Locke entrecerró los ojos y dijo fríamente, dame una razón. Raid miró al tembloroso Venom con una expresión compleja y explicó lentamente. Porque fue el primer simbionte nacido entre fuego y ruidos metálicos. Fue este bastardo el que le dio a nuestra raza simbionte las debilidades de las ondas sónicas de alta frecuencia y el fuego, pero también fue gracias a este tipo que la raza simbionte existe hoy. Lo más importante es que su nacimiento está relacionado con una existencia tabú de la raza simbionte. Lleva su maldición. No quiero transferirnos esa maldición. Al oír esto, Locke dijo pensativamente, maldición. ¿Te refieres a Nal? Disturbios. SHH. No puedes pronunciar ese nombre. De lo contrario, él te notará. A Raid ni siquiera le importó el acuerdo de alojamiento que Locke acababa de discutir con él, rápidamente usó su cuello para cubrir firmemente la boca de Locke. Tenía miedo de que este tipo volviera a decir ese nombre tabú. Locke frunció el ceño. La electricidad apareció en las yemas de sus dedos y pinchó el cuello de Raid, haciéndolo saltar con un yobl. Como propietario, diré lo que quiera en mi casa. Si usted, como inquilino, se atreve a darle órdenes al propietario nuevamente, lo desalojaré. ¿Entiendes? Raid encogió el cuello, sin atreverse a decir nada más. Efectivamente, se necesita una persona malvada para aplastar a una persona malvada. Sin embargo, Locke no volvió a mencionar a Nal. Después de todo, su yo actual estaba lejos de estar a la altura de una existencia del nivel de Nal, y él no quería traerse este gran problema. Precisamente por esto, Venom escapó de un desastre y Raid no lo devoró para convertirse en parte del poder de Locke. Además de ser un poco especial, Venom en realidad no era tan fuerte en términos de habilidad real y no tenía poderes especiales, por lo que Locke no se arrepintió mucho de no poder devorarlo. Ya tenía el poder de 3 simbiontes reunido en su cuerpo. Un veneno más no sería mucho y uno menos no importaría. Mientras se fusionaba con Raid y dejaba que Raid devorara a los otros 2 simbiotes, otras personas habían llegado cerca de la nave espacial. El agudo oído de Locke también captó de antemano el sonido de los motores de los coches. Mirando a través de la ventana de la nave espacial, vio varios jeeps negros impresos con la leyenda Life Foundation acercándose. Oh, no es la policía. Entonces no había nada más que decir, simplemente mátalos. El brazo derecho de Locke se transformó nuevamente en una hoja de 1 metro de largo. Con un empuje hacia adelante, la hoja se alargó instantáneamente, atravesando la pared de la nave espacial y entrando en un jeep que acababa de detenerse. Luego, antes de que la gente en el jeep entendiera lo que estaba sucediendo, el brazo de Locke dentro de la nave espacial comenzó a ejercer fuerza, cortando horizontalmente. Chillido.
En medio de una serie de agudos sonidos de desgarro de metal, el brazo extendido de Locke rompió una gran abertura en la pared de la nave espacial mientras la pala externa atravesaba sucesivamente los tanques de combustible de varios JEPs de Life Foundation, lo que provocó que las personas que estaban dentro murieran en las explosiones del vehículo antes de que tuvieran tiempo de salir. ¡Boom! Al retraer la hoja y ver la escena de un mar de fuego afuera a través de la abertura rota, Locke sintió satisfecho. Como era de esperar, elegir a Aid fue la decisión correcta. Esta forma de arma lo hizo mucho más fuerte en ataques de área de efecto en comparación con antes. Antes tenía que limpiar las patatas fritas pequeñas una por una, pero ahora podía limpiar un grupo grande de una sola vez. Al ver las luces rojas y azules de la policía parpadeando a lo lejos, Locke no planeó quedarse más tiempo. Abrió fácilmente la hendidura que acababa de cortar en la nave espacial y salió. Luego, con un rayo púrpura enrollándose alrededor de sus piernas, las dobló para generar poder y saltó, convirtiéndose instantáneamente en un rayo y desapareciendo en el horizonte. Chapter 57. La habilidad de salto de Spider-Man ya era fuerte, pero ahora, con la incorporación del simbionte y los rayos que estimulan la actividad de sus piernas, el poder de salto de Locke se volvió aún más asombroso, saltando cientos de metros de altura y miles de metros de distancia. Recuerde el nombre de dominio de este sitio, Taiwan Novel Network, para disfrutar de una experiencia fantástica y superpoderosa. Este ya no es Spider-Man, claramente es Grasshopperman. Esta vez, Locke ni siquiera usó su Silk. Simplemente rebotó en la copa del árbol docenas de veces seguidas y llegó al lugar donde Bullseye había estacionado el helicóptero. Al ver a Locke descender del cielo como un rayo púrpura, Bullseye, que estaba fumando en el helipuerto, quedó momentáneamente aturdido. ¿Qué carajo es este tipo? Cambió de profesión para convertirse en Thor. Y este tipo no salió antes con el traje de araña rojo y negro. Porque ahora se ha transformado en un traje de araña gris plateado. Si no fuera por esa altura única y ese físico perfecto, y el hecho de que la apariencia del traje no había cambiado, solo su color, Bullseye habría dudado si la persona fuera Locke. Frente a un Bullseye confundido, Locke no tenía intención de dar explicaciones. En cambio, se sentó directamente en el helicóptero. El traje de araña gris plateado de su cuerpo fluía como líquido, transformándose en un conjunto de ropa informal suelta y completamente negra. Naturalmente, esta era la habilidad de mimetismo única del simbionte. No solo podía convertirse en un traje de araña sino también en cualquier estilo de ropa. Debido a que Raid había absorbido a los otros dos simbiotes y había obtenido un enorme aumento de poder, sus colores de imitación ya no se limitaban a su propio plateado y gris, podía imitar cualquier color. Por ejemplo, el color negro puro que originalmente no tenía. Bullseye vio esto, estupefacto, y no pudo evitar preguntar, ¿dónde compraste ese traje? Locke, medio reclinado en el asiento del helicóptero, abrió un ojo hasta la mitad y miró a Bullseye. Estando de buen humor, preguntó con una sonrisa. ¿Por qué? ¿Quieres comprar uno también? Bullseye asintió. ¿Quién no querría un traje que pueda cambiar de forma? De esa manera no podría dejar de comprar ropa nueva en el futuro. Pero las siguientes palabras de Locke disiparon la idea de Bullseye de comprar uno. El traje cuesta $10 millones y la tarifa de mantenimiento mensual requiere al menos 10 cabezas como la tuya. ¿Aún lo quieres? Bullseye. No importa, finge que no pregunte. Después de hablar, Bullseye entró en la cabina con una expresión oscura, puso en marcha el helicóptero y despegó. 10 millones. Su salario base mensual era solo 100.000, y con las bonificaciones por misión, era solo unos 200.000 al mes. Tendría que pasar años sin comer ni beber para poder permitirse un traje así. Tendría que estar loco para gastar $10 millones en una prenda de vestir. Este tipo de cosas buenas deberían dejarse para un tonto rico como Locke. En cuanto a la afirmación de Locke de que el mantenimiento mensual requería 10 cabezales como el suyo, Bullseye no se lo tomó en serio. En su opinión, no era más que Locke burlándose de él diciendo que su cabeza no valía mucho, que el mantenimiento mensual de una sola prenda requería 10 de sus cabezas. En comparación con el poder de combate de Locke cuando llegó por primera vez, esta burla ni siquiera causó una onda en el corazón de Bullseye.
Sin embargo, lo que Bullseye no sabía era que la mención de Locke de 10 cabezas al mes no era una metáfora, sino una declaración literal. La fuente de alimento del simbionte es la fenetilamina secretada en el cerebro humano. Si Locke no quería que el propio simbionte lo succionara hasta secarlo, de hecho tenía que alimentarlo con cabezas humanas todos los meses. Sin embargo, a Locke no le importó en absoluto este mero efecto secundario. A Nueva York, como la versión Marvel de Gotham, le faltaban muchas cosas, pero definitivamente había abundantes chocolates animados. Había pasado menos de una hora desde que Locke adquirió el simbionte, y cuando regresó a Nueva York, eran solo alrededor de las 2 de la mañana. En el camino de regreso de Fisk Tower, Locke no decidió regresar rápidamente con Silk. En lugar de eso, caminó deliberadamente por los callejones apartados de Hell's Kitchen. Hell's Kitchen más Night más Alice igual a ser asaltado. Bajo esta fórmula absoluta, Locke dejó que Raid comiera bien. Locke solo deambuló por Hell's Kitchen durante 10 minutos, y casi mató a Raid. Nunca había librado una batalla tan próspera en su vida. En el pasado, ¿cuál de sus anfitriones no encontraba repugnante su comportamiento devorador de cerebros? ¿Dónde encontraría un anfitrión como Locke a quien lo llevó proactivamente a un festín devorador de cerebros? Este anfitrión no solo tenía una constitución perfecta sino también una personalidad perfecta. Esto hizo que Raid sintiera aún más que elegir Locke fue una decisión increíblemente correcta. Entonces, lleno y satisfecho, Raid cayó en un sueño profundo dentro del cuerpo de Locke. Mientras tanto, Venom en el tubo de contención estaba tan envidioso que las lágrimas fluían de su boca. Locke incluso podía escuchar los gorgoteos que provenían del estómago de Venom en el tubo. Pero como Venom no estaba unido a él, y para evitar que aprovechara la oportunidad de unirse con un poco de chocolate y escapar, Locke no le permitió tener un festín de chocolate fresco. Simplemente compró un montón de chocolate industrial en una tienda para alimentar a Venom. Después de todo, además de los chocolates, el chocolate real también contiene algo de fenetilamina. Aunque la calidad y el sabor no eran tan buenos como los chocolates vivos, apenas podía proporcionar la nutrición que Venom necesitaba. Cuando Locke llegó a casa, eran casi las 3 de la mañana. Para sorpresa de Locke, cuando abrió su habitación, Gwen en realidad estaba durmiendo en su cama en lugar de irse a casa. Al preguntarle a la aturdida Gwen, se enteró de que ella ya se había registrado con su familia y que quedarse en la casa de la familia Parker contaba con el consentimiento de sus padres. Esto sorprendió bastante a Locke. El padre jefe de policía de Gwen, un tanto anticuado, había sufrido un cambio de personalidad. Dejar que su preciosa hija pase la noche en casa de otro hombre. Parecía que casi morir a manos del profesor Lagarto la última vez había causado un gran cambio en la mentalidad del jefe Stacy. Y como Gwen estuvo aquí hoy, la noche de Locke naturalmente no sería tan monótona. Después de lavar los platos, Locke pasó de dormir solo en el pasado a dormir mientras sostenía a la pequeña Gwen. ¿Qué más? Es tan tarde, ¿qué pensaste que pasaría? Lascivo. Al día siguiente, cuando Locke y Gwen salieron de la habitación, Gwen se frotaba las mejillas y miraba a Locke con una mirada resentida. Después de desayunar, Locke llevó a Gwen a casa. Una cosa era quedarse en casa de Locke el día de Navidad, pero sería injustificable no enviarla de regreso al día siguiente. Después de dejar a Gwen, Locke también fue a recoger el Jeep Wrangler todoterreno que Gwen había elegido para él la última vez. Después de haber pedido esto la última vez, tuvo que ser transportado desde otra ciudad. Cuando llegó el coche, ya estaba en Afganistán y no había tenido tiempo de conducirlo. Ahora que tenía algo de tiempo, fue a recogerlo en el camino. Al regresar a casa, como tenía un coche nuevo más adecuado a su tamaño, Locke le regaló a Peter el Audi R8 que Kingpin le había regalado para que lo condujera. Eficiente que aunque conducir. Peter ahora era Spider-Man. Pero claro, ¿qué hombre podría rechazar un Audi R8? Así que Peter estaba increíblemente emocionado. Tan pronto como consiguió las llaves del auto, no podía esperar para salir corriendo por la puerta y dar una vuelta en su R8. Locke incluso vio a Peter detenerse en la casa de Mary Jane de al lado para recogerla también. Chapter 58. Él no sabía cuándo se habían reunido estos dos. Pero no importaba. La Mary Jane de este universo no parecía una Mary Beach,
estar con Peter debería conducir a un buen final. E incluso si Mary Jane de este universo no fuera una buena mujer, la que terminaría usando la corona verde sería Peter, no el propio Locke, ¿verdad? Peter ya es un adulto, no puede simplemente esconderse detrás de Locke como lo hacía cuando era niño y sufría acoso. Tiene que soportar el precio correspondiente por sus propias decisiones. Sacudiendo la cabeza, Locke dejó de pensar en los asuntos de Peter. Ahora que Locke había terminado prácticamente su propio negocio, era hora de ocuparse del asunto relacionado con el Dr. Connors. Después de todo, no podía dejar que el Dr. Connors se escondiera en su laboratorio subterráneo para siempre. Además, la policía todavía estaba cazando al hombre lagarto y, según Gwen, la jefa Stacy dijo que la policía ya había comenzado a sospechar que el hombre lagarto estaba relacionado con el Dr. Connors. Aunque el jefe Stacy había accedido previamente a que Locke se llevara al hombre lagarto. El hecho de que el jefe Stacy mirara para otro lado no significaba que el Departamento de Policía de Nueva York dejaría de investigar. Después de todo, el jefe Stacy era solo un jefe y no tenía autoridad para interferir con las decisiones directas de los funcionarios de alto nivel del Departamento de Policía de Nueva York. Por lo tanto, para evitar una posible escalada de la situación, Locke decidió darles a los ciudadanos de Nueva York una sorpresa navideña después de las vacaciones y terminar por completo con el incidente del hombre lagarto. En cuanto al método, fue simple: encontrar un chivo expiatorio para el Dr. Connors. Mientras el hombre lagarto apareciera una vez más y fuera asesinado por Locke, dejando el cadáver a la policía, la sospecha que rodeaba al Dr. Connors naturalmente desaparecería. Además, los agentes de policía que el Dr. Connors había matado mientras se transformaba en el hombre lagarto también podrían ser culpados de este chivo expiatorio. En cuanto al paradero del Dr. Connors durante este tiempo, fue aún más fácil de resolver. En este mundo no había nada que el dinero no pudiera resolver. Locke haría que Kingpin falsificara pruebas de que el Dr. Connors había ido al extranjero a viajar y aclarar su mente porque estaba de mal humor después de ser despedido por Ashburn Enterprises. Fue simplemente demasiado fácil. Después de todo, Ashburn Enterprises realmente le había dicho al Dr. Connors que hiciera las maletas y se perdiera. Creía que al final la policía no lo investigaría demasiado a fondo. Finalmente, estaba la elección del chivo expiatorio, que en realidad era la parte más sencilla. Una hora más tarde, el lugar seguía siendo la tierra de los superdotados, Hell's Kitchen. En medio de una pandilla donde los cadáveres cubrían el suelo, Wright en el hombro de Locke dejó escapar varios eructos consecutivos y dijo con cara miserable: «Hermano, yo realmente ya no puedo comer más. Estoy demasiado lleno. Ni siquiera he terminado de digerir lo que comí ayer». Al oír esto, Locke frunció el ceño bajo su máscara y dijo con disgusto: «Tisk. Eres inútil. Ni siquiera puedes comer tanto y aún así afirmas ser el más fuerte de la raza simbionte». Al mirar los aproximadamente 100 cadáveres sin cabeza en el escondite de la pandilla, Wright movió su horrible boca. «Hermano. Soy el simbionte más fuerte, eso es cierto, pero no soy el estómago más fuerte. Ayer me comí docenas de cerebros. Hoy solo hemos eliminado a estos pequeños sin ningún combate de alta intensidad, por lo que apenas he consumido energía. Realmente no puedo comer mucho más. Estoy demasiado lleno ahora. Necesito entrar en letargo y digerir por un tiempo». Al oír esto, Locke agitó la mano con impaciencia. «Está bien, cállate, inútil desperdicio. Piérdete». Al ver esto, Wright dejó escapar un largo suspiro de alivio y su cabeza inmediatamente se retrajo dentro del cuerpo de Locke, quedando en silencio. Este anfitrión era demasiado aterrador. Parecía casi incapaz de reprimir la intención asesina de este anfitrión. En el pasado, Wright siempre instaba al anfitrión a cazar y lo llamaba desperdicio. Ahora bien, en realidad fue el anfitrión quien lo sacó a cazar y lo calificó de desperdicio. La clave era que ni siquiera podía responder. La simbiosis es verdaderamente impredecible, un mal siempre es más fuerte que el siguiente. Después de que la conciencia de Wright quedó inactiva, Locke ignoró a los jinetes sin cabeza por todo el suelo y caminó paso a paso hacia el único tipo de la pandilla cuya cabeza todavía estaba sobre sus hombros.
Este tipo era un científico entrenado por esta desafortunada pandilla específicamente para fabricar y vender drogas para ellos. Parecía que lo llamaban Heisenberg o algo así. Era el chivo expiatorio perfecto que Locke había elegido. Era un científico, tenía antecedentes penales y pasó sus años vagando por el oscuro inframundo. Para un tipo con una personalidad antisocial, tener un accidente durante un experimento científico que lo convirtió en un hombre lagarto y luego vengarse de la sociedad matando a varios policías, eso era muy razonable, ¿verdad? Locke pensó que era muy razonable. Ahora que encontraron al chivo expiatorio, tuvo que pensar dónde sería apropiado dejar a este tipo. Debería ser un lugar que pudiera atraer rápidamente la atención de la policía para evitar perder demasiado tiempo y al mismo tiempo maximizar los beneficios de este asunto. Locke pensó durante una décima de segundo y de repente tuvo un destello de inspiración. Ajá. Lo entiendo. El Departamento de Policía de Nueva York. ¿Qué lugar podría atraer más la atención de la policía que el propio Departamento de Policía de Nueva York? Además, recordó que el padre de su pequeña novia Gwen, el jefe Stacy, hacía tiempo que había alcanzado el umbral para un ascenso basándose en sus logros, ¿verdad? Lo que pasaba era que siempre había dos gordos incompetentes ocupando los puestos de director y director adjunto por encima de él, por lo que no había ningún lugar adecuado para que el jefe Stacy fuera ascendido. Por esta razón permaneció en el cargo de jefe. Entonces hoy sería de buen corazón y le daría un empujón a su futuro suegro. Aunque es posible que el propio jefe Stacy no acepte ser ascendido de esa manera. En cuanto a la garantía que le había dado previamente al jefe Stacy de que vigilaría al hombre lagarto y no lo dejaría salir a matar inocentes nuevamente, ¿qué? ¿No era esa la promesa de Spider-Man? ¿Qué tenía que ver con él, el espíritu araña? Después de todo, en ese momento, el jefe Stacy lo había confundido con Spider-Man y lo llamaba Spider-Man con cada respiración. Además, el director y el subdirector del Departamento de Policía de Nueva York no podían considerarse exactamente inocentes. Ahora que se habían elegido el chivo expiatorio, la ubicación y los objetivos, Locke ya no dudó. Cuando el simbionte se movió en su palma, apareció una inyección inicial de suero de regeneración de lagarto de color verde oscuro. Este era otro beneficio del simbionte, podía almacenar artículos de un tamaño determinado. De esta manera, si Locke necesitaba llevar algo encima en el futuro, ya no tenía que preocuparse de que se saliera de su traje y afectara la estética. 1. En medio de los gritos aterrorizados de Heisenberg, Locke se clavó sin piedad la aguja en el cuello y se inyectó el suero en el cuerpo. Al ver a Heisenberg temblar en el suelo mientras comenzaba a mutar, Locke no se demoró más. Lo agarró por el cuello, se zambulló en las alcantarillas y abandonó a la pandilla inocente que había aniquilado al azar. Todo el sistema de alcantarillado subterráneo de Nueva York era una vasta red interconectada, y esta red naturalmente incluía el Departamento de Policía de Nueva York. Bloqueo multitarea, mirando el mapa del mundo de las tuberías subterráneas de Nueva York mientras corre por el mundo subterráneo sin detenerse. Pronto llegó directamente debajo del Departamento de Policía de Nueva York, llevando a Heisenberg. Miró a Heisenberg, que se había mutado casi por completo en un hombre lagarto, y luego confirmó que directamente encima de él estaba de hecho la ubicación de la oficina del director del Departamento de Policía de Nueva York. Chapter 59. Locke agarró la mano del hombre lagarto de la versión de Heisenberg y comenzó a balancearlo rápidamente. Después de alcanzar una cierta cantidad de energía cinética, Locke lo arrojó hacia arriba con todas sus fuerzas, haciendo que el hombre lagarto se estrellara como una bala de cañón. ¡Bum! Con un rugido masivo, el director del Departamento de Policía de Nueva York, que en ese momento estaba cagando en el baño de su oficina, encontró su fin inminente. El hombre lagarto salió volando de debajo del inodoro y le dio un cabezazo justo en la parte trasera, golpeándolo contra el techo y rompiéndolo en pedazos por todas partes. Mientras tanto, el hombre lagarto, que acababa de terminar de mutar, en realidad estaba bastante bien gracias a la amortiguación proporcionada por el gran trasero del director y sus propias y poderosas habilidades de autocuración. Después de sacudir la cabeza un tanto mareada, inmediatamente percibió el fuerte olor a sangre en el baño, lo que encendió instantáneamente su sed de sangre primaria.
y la oficina más cercana a la del director era la del subdirector. El subdirector, al oír la enorme conmoción, corrió y abrió la puerta de la oficina del director para ver qué estaba pasando, solo para encontrar a un hombre lagarto de 3 metros de altura y empapado de sangre mirándolo con ojos carmesí. En ese momento, la mente del subdirector se quedó en blanco y su vida pasó ante sus ojos. Pensó en los dólares malversados que no había terminado de gastar, en la villa que compró con dinero corrupto en el que no había vivido mucho tiempo, y en sus amantes número 3, 4 y 5 que no había disfrutado lo suficiente. Hombre lagarto, ya basta, bastardo. Van. Ni siquiera el hombre lagarto de Heisenberg podía soportar la vida escandalosamente corrupta de este cerdo gordo. Con un solo golpe de sus garras, lo envió a encontrarse con Dios, enviando al subdirector a volar fuera de la oficina para pegarse a la pared de la estación, convirtiéndolo de una figura 3D en una 2D. Esta escena de sangre explosiva sorprendió a los oficiales de la estación, el aire permaneció en silencio durante varios segundos. No fue hasta que la enorme, sangrienta y aterradora figura del hombre lagarto salió de la oficina del director y miró fijamente a la jefa Stacy, quien también había salido corriendo de su propia oficina. Jefe Stacy. Asiente para decir sí, agita para decir no, y cuando veas una piel verde, van van van. En cuanto al hombre lagarto que una vez casi lo mató, al jefe Stacy solo le tomó 0,1 segundos reaccionar, otros 0,1 segundos sacar su arma y los últimos 0,1 segundos vaciar su cargador en el hombre lagarto. Los disparos del jefe Stacy también devolvieron a los demás oficiales a la realidad. Cada uno de ellos recuperó el profesionalismo de un policía estadounidense, sacó sus armas y abrió fuego contra el hombre lagarto para vaciar sus cargadores. Por un momento, incluso el hombre lagarto quedó un poco aturdido por la lluvia concentrada de balas. En primer lugar, acababa de transformarse y aún no estaba completamente acostumbrado a su poder mutado, albergando un miedo subconsciente a las armas de fuego. En segundo lugar, esta era la comisaría, el lugar con más agentes y el arsenal más completo, la potencia de fuego era incomparable a cuando lo perseguían afuera. Aparte de las armas de destrucción masiva, los oficiales liderados por el jefe Stacy usaron casi todas las pistolas y rifles de la estación. No fue hasta que el hombre lagarto yacía inmóvil en el suelo que el jefe Stacy, después de disparar otra ronda de tiros al seguro, levantó la mano para señalar un alto el fuego. Ahora, con el director de la policía de Nueva York esparcido por todo el baño y el subdirector convertido en un mapa 2D. Naturalmente, el jefe Stacy, como el oficial de mayor rango que quedaba, estaba ahora a cargo de toda la estación. Así, tan pronto como levantó la mano, todos los oficiales dejaron de disparar uno tras otro. Todos, recarguen y permanezcan alerta. Iré a comprobar la situación. Después de dar la orden, Stacy avanzó lentamente sola, arma en mano, preparada para inspeccionar al hombre lagarto. Esto no pudo evitar calentar los corazones de los demás oficiales. Aparte de su amada jefa Stacy, ¿cuál de los otros funcionarios de alto rango de la estación alguna vez trató sus vidas como vidas? En el pasado, cada vez que un sospechoso recibía un disparo y se desconocía su estatus, esos funcionarios de alto rango siempre hacían que los oficiales de bajo nivel arriesgaran sus vidas para comprobarlo. En verdad, el corazón del jefe Stacy también latía como un tambor. Pero en realidad era un hombre recto, no del tipo que trataba las vidas de sus subordinados como prescindibles. Así que, incluso con el corazón palpitante, reunió el coraje para predicar con el ejemplo y controlar al hombre lagarto. Además, pensó para sí mismo, la última vez casi había sido emboscado por el hombre lagarto, pero esta vez habían disparado muchas balas. Cualquier organismo basado en carbono, incluso un elefante, no podría soportarlo. Seguramente no tendría tanta mala suerte esta vez. ¿Verdad? Cuando el jefe Stacy usó su pie para voltear la cabeza inmóvil del hombre lagarto, que estaba enterrada contra el suelo, y vio esas pupilas verticales frías y abiertas, su corazón instantáneamente dio un vuelco. Maldita sea, me han engañado otra vez. Pero esta vez, antes de que Stacy pudiera ver su vida pasar ante sus ojos, sintió una fuerza poderosa desde su cintura. Lo levantaron en el aire y de repente lo levantaron hasta el techo.
Esto le permitió escapar afortunadamente del fatal golpe de garra del hombre lagarto una vez más. Pero esa sensación familiar de estar atado. Masaka. El jefe Stacy giró la cabeza y, efectivamente, vio la figura con el traje rojo y negro en el techo cercano. «¿Eres tú, Spider-Man?». La voz ronca y grave de Locke salió de debajo de la máscara. J.E., jefe Stacy, me debe otra vida. Ya son 2. Al escuchar esto, el jefe Stacy no pudo evitar apretar los dientes. Maldita sea, tienes el descaro de mencionar eso. ¿No me prometiste la última vez que no dejarías salir a este tipo para lastimar a inocentes otra vez? El mundo es impredecible, jefe. Y Locke se encogió de hombros y dijo con indiferencia, no lastimó a ningún inocente, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que no fue así? Mató al director y, espera. El jefe Stacy se detuvo a mitad de la frase y sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a Locke con incredulidad. Al mirar al hombre lagarto, que ya estaba sacando las balas de su cuerpo gracias a su capacidad de autocuración, Locke ignoró la mirada sorprendida de Stacy, como si el jefe hubiera adivinado algo, y cayó del techo al suelo. Esto provocó que los desconcertados oficiales inmediatamente dividieran su atención, apuntando algunas de sus armas a Locke, que había caído del techo, además del hombre lagarto. Al ver esto, la jefa Stacy, todavía colgada del techo junto a Silk, no tuvo tiempo de pensar demasiado y rápidamente gritó, «Para. No dispares sin mi orden». Los demás agentes se miraron y al final nadie disparó. Locke no prestó atención a los oficiales que lo rodeaban, en cambio, le hizo un gesto de cortarle la garganta al hombre lagarto con el dedo. El significado era claro. «Pequeño lagarto, tu misión está completa. Puedes morir ahora». Cuando los enemigos se encuentran, sus ojos brillan de odio. Al ver aparecer al culpable que lo había convertido en este estado monstruoso e incluso provocarlo, el hombre lagarto atacó a Locke con imprudente abandono. Entonces, Locke, que ahora era infinitamente más fuerte que la última vez que se enfrentó al hombre lagarto, se eludió para esquivar fácilmente las garras entrantes. Luego metió su propia mano profundamente en el pecho del hombre lagarto y agarró su corazón con sus dedos. Finalmente, Locke torció y apretó los 5 dedos que sostenían el corazón, y el tejido del simbionte en su puño estalló. Mientras Locke arrancaba y aplastaba el corazón del hombre lagarto, innumerables picos gris plateados estallaron desde el interior de su cuerpo, convirtiendo al hombre lagarto en un erizo de adentro hacia afuera. Chapter 60. Esta aterradora escena asustó bastante a los oficiales circundantes, así como al jefe Stacy colgado del techo. ¿Fue este realmente el tipo de acto cruel que haría el superhéroe Spider-Man, que nunca había matado a un criminal? La mano de un oficial novato incluso se estrechó por miedo, disparando accidentalmente un tiro a Locke. Pero frente a la bala por detrás, Locke ni siquiera giró la cabeza. Una pieza de armadura gris plateada apareció de antemano en el lugar del impacto. La bala alcanzó la armadura, provocando chispas y rebotó para alcanzar al oficial novato que había fallado en el muslo. Esto hizo que el jefe Stacy, que estaba colgado del techo haciendo cosplay de Teru Terubozu, se sintiera increíblemente ansioso mientras rugía. «Malditos bastardos. ¿Quién disparó ese tiro? Todos, guarden sus armas». Al escuchar esto, los otros oficiales rápidamente enfundaron sus armas y brindaron ayuda de emergencia al novato. Después de todo, acaban de presenciar cómo el hombre lagarto, a quien no podían matar ni siquiera después de varias rondas de fuego concentrado, era convertido en un alfiletero por ese tipo sospechoso de ser Spider-Man en un instante. Ni siquiera pudieron vencer al hombre lagarto. Si provocaran a este Spider-Man aún más aterrador y violento, no sería como tirar un flashbang al inodoro, buscar mierda, muerte, en el baño como su director. Mientras tanto, Locke retiró su mano del cuerpo del hombre lagarto como si nada hubiera pasado. Con un movimiento de su mano izquierda, se transformó en una hoja de cadena, cortando la seda que sostenía al jefe Stacy hasta el techo. Mientras caía, Locke agarró al jefe Stacy por el cuello para evitar que aterrizara de cara como un perro comiendo tierra. Después de dejar al jefe Stacy en el suelo,
Locke limpió casualmente la sangre del hombre lagarto de sus manos sobre el uniforme de policía y dijo con calma: «Verá, jefe Stacy, esta es la consecuencia de darle una segunda oportunidad a la gente malvada. Apuestas a que podrían volverse buenos, pero en realidad, hay una alta probabilidad de que busquen venganza contra ti. Admito que no cumplí lo que te prometí la última vez, así que esta vez te entregaré al hombre lagarto. Por supuesto, solo como un cadáver. En cuanto a la razón, creo que usted conoce mejor que yo la capacidad de su departamento para proteger a criminales con superpoderes. Eso es todo lo que tengo que decir. Jefe Stacy, usted es un buen policía, así que tome el mérito que merece y prepárese para un ascenso». Después de hablar, Locke le dio una palmadita significativa a la sangre del hombre lagarto que había untado al jefe Stacy, luego saltó al techo y salió por el conducto de ventilación del Departamento de Policía de Nueva York. El jefe Stacy permaneció en su lugar, tocando la sangre de mérito en su cuerpo que estaba destinada a darle un futuro sin límites después de este incidente. Miró el respiradero con una mirada compleja y murmuró: «Tú, no eres Spider-Man, eres». Locke giró sobre su silk hacia su casa, pero cuando se acercó a la casa, inesperadamente vio a alguien sentado frente a su puerta. Un joven que parecía solitario e indefenso. «Eso es». Locke entrecerró los ojos y sintió que la persona le parecía muy familiar. Después de 0,1 segundos de pensamiento, recordó. ¿No era este el Harry Ashburn que había vislumbrado en una foto en la mesilla de noche de Norman Ashburn cuando lo mató? Originalmente había planeado esperar a que Harry regresara y usarlo para tomar el control de Ashburn Enterprises. No esperaba que antes de poder ir a buscarlo, el tipo apareciera en su puerta. No, para ser precisos, Harry probablemente estaba allí para encontrar a Peter. Después de todo, Harry solo conocía a Peter de la familia Parker. Locke didn't disturb Harry. Instead, el Andy didn't way a block away from his house, he should shifting and transforming into casual clothes. Then, dressed in civilian clothes, Locke strolled toward his home. Naturally, Locke encountered Harry right in front of his door. Looking at the desolate boy who stood in stark contrast to the lively atmosphere of the recent Christmas season, Locke feigned surprise and said, "And this gentleman is..." Seeing that someone from the Parker family had returned, Harry quickly stood up, squeezing out a very forced smile as he introduced himself. "Hello, my name is Harry Ashburn. I am a friend of Peter's. I heard Peter lived here, so you wanted to come by and see him. Pero no parece estar dentro. No creo que deba quedarme más tiempo. Lamento mucho la intrusión, me voy ahora». Justo cuando Harry se dio la vuelta abatido para irse, Locke de repente le gritó: «Harry, ¿quieres almorzar algo? Soy un cocinero decente». Palabras simples, pero hicieron que los pies de Harry no pudieran moverse ni un centímetro más. Esta mañana, tan pronto como bajó del avión, le dijeron que su padre estaba muerto, que el viejo mayordomo que lo había cuidado desde la infancia también estaba muerto, que su casa había desaparecido durante la noche e incluso lo habían expulsado de su propia empresa por alguna razón falsa. Ahora sin hogar, escuchar la simple invitación de Locke hizo temblar violentamente el corazón de Harry. Porque esta era la primera invitación que recibía hoy y la primera muestra de bondad que sentía desde su regreso. Harry se giró lentamente, su expresión se parecía mucho a la de un lamentable cachorro callejero en los ojos de Locke, mientras preguntaba tentativamente: ¿Está bien? Locke sacó sus llaves y abrió la puerta, haciendo un gesto de invitación hacia Harry. «Por supuesto. Solía escuchar a Peter mencionarte a menudo, diciendo que siempre fuiste su mejor amigo. Y yo soy primo de Peter, así que, naturalmente, tú también eres mi amigo. Viejo amigo. Sí». Los ojos de Harry se enrojecieron ligeramente ante esas palabras. Después de regresar a Nueva York y perderlo todo, vino a buscar a Peter precisamente porque Peter era su único amigo que quedaba en Nueva York, y ahora tenía un segundo amigo. Sentado a la mesa del comedor, Harry sostuvo el té caliente que Locke le había servido con las manos frías, sintiendo una sensación de calor de adentro hacia afuera. Mientras miraba alrededor de la casa,
que era pequeña en comparación con la mansión Ashburn donde solía vivir, pero limpia, ordenada y mucho más acogedora, había una envidia irreprimible en los ojos de Harry. Al ver a Locke ocupado en la cocina y oler el rico aroma que emanaba, Harry incluso sintió un poco de celos hacia Peter. Si pudiera, estaría dispuesto a cambiar sus miles de millones en activos por una pequeña casa acogedora y cálida como la de Peter. Oh, espera, olvidó que lo acababan de expulsar de la empresa y que ya no tenía miles de millones. Harry no pudo evitar bajar la cabeza y sonreír burlonamente. Pero antes de que Harry pudiera detenerse en su amargura por mucho tiempo, le colocaron frente a él un plato dorado con un aroma agridulce. Al oler el aroma agridulce de la comida en el plato, incluso Harry, cuyo corazón estaba lo más amargo posible, no pudo evitar tragar. Miró a Locke y le preguntó: ¿qué es esto? Nunca había visto un manjar tan mágico que provocara hambre solo por el olor. Locke colocó su propia porción sobre la mesa, se secó las manos con una toalla caliente y sonrió. Esto es tomate y huevo revuelto sobre arroz. Es comida china y no un plato de alta gama. Normalmente no lo has visto antes. Pruébalo. Parece que estás de mal humor y, como tiene un sabor agridulce,